Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Soy el doctor Emanuel de Viño Donde, especialista en medicina de rehabilitación, y estamos aquí en el canal de Rehavicenter. Y bueno, en esta tarde lluviosa, otra vez los saludo desde el sur del país y vamos a tratar hoy un tema eh, muy interesante del cual me han pedido que hable ya en diversas ocasiones y que se trata del uso de la toxina botulínica. Esto quiere decir, o de lo que vamos a hablar hoy es en qué se aplica la toxina botulínica. Y es que la toxina botulínica no solo se emplea con usos cosméticos, muchos conocen la toxina botulínica como Botox, ¿sí? Pero Botox es una marca que ha adaptado esta toxina, este biológico. Sin embargo, existen otras marcas en el mercado como Dysport, como Geomin, y pues son las marcas que son más predominantes aquí en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo prácticamente en general existen quizá algunas otras, pero que no conocemos del todo porque en nuestro país no se comercializan, pero esas tres son las que generalmente podemos encontrar aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, vamos a empezar preguntándonos qué es la toxina botulínica, ¿no? La toxina botulínica, pues como su nombre lo indica, es una toxina, es una proteína que es derivada de una bacteria. Esta bacteria se llama Clostridium botulinum. Y bueno, ¿de dónde viene esto, no? Seguramente muchos han oído hablar del botulismo, y el botulismo es una enfermedad que se caracteriza porque ocurre debilidad en todo el cuerpo, incluyendo los músculos respiratorios, y de no atenderse pues es prácticamente mortal, ¿no? Por eso el botulismo lo conocemos desde hace 200 años, ¿no? Kernel hizo una publicación más o menos por 1820 en la que él describía varios casos en las que personas que habían comido salchichas descompuestas pues habían tenido esta enfermedad, y también por eso se le llamó enfermedad de Kernel o también enfermedad de las salchichas, ¿no? Posteriormente, casi 100 años después, un médico belga ya pudo por fin aislar la causa de esta enfermedad, del botulismo, y vio que se debía precisamente a un bacilo, ¿sí? Que se llama Clostridium botulinum. Y bueno, este bacilo produce esta toxina que se llama toxina botulínica y de la cual existen 7 tipos, ¿no? Toxina botulínica A, B, C, D, E, F y G. Entonces, estos son los tipos de toxina botulínica que podemos o que se han descrito que producen este bacilo, pero a nivel médico únicamente se utilizan la toxina botulínica tipo A y tipo B. Y en México, pues, y en la mayor parte del mundo, lo que más se utiliza es la tipo A. Ok, entonces, bueno, ¿cómo actúa esta toxina? ¿Por qué genera debilidad? Bueno, pues porque normalmente, como todos ustedes deben de saber, para la transmisión de órdenes de un nervio a un músculo, pues necesitamos que estos impulsos, que estas órdenes pasen de algún modo, y la toxina botulínica lo que hace es impedir precisamente que se transmita esta orden, ¿no? Que va del nervio al músculo a nivel de la unión neuromuscular, así se llama. La toxina botulínica actúa inhibiendo la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. La acetilcolina pasa del nervio al músculo para que se desencadene una serie de procesos que van a dar como resultado la contracción muscular. Entonces, este es un modo, este es un medio por el cual se actúa la toxina. Sin embargo, fíjense, también puede actuar a otros niveles, ¿sí? Se sabe también que actúa a nivel de algunas glándulas, como pueden ser las glándulas sudoríparas o las glándulas salivales, porque también su acción es mediada a través de este neurotransmisor, ¿no? De la acetilcolina. Entonces, la toxina botulínica, y lo vamos a ver más adelante, tiene algunas acciones médicas, algunos usos médicos que implica el funcionamiento de las glándulas sudoríparas y de las glándulas salivales, ¿no? Y bien, ¿qué presentaciones existen de la toxina botulínica? O sea, la toxina botulínica pues debe de ser inyectada, ¿no? Yo he visto incluso hasta cremas, ¿no? Que dicen crema de Botox o Botox capilar, cosas así. Y bueno, la toxina botulínica, el modo en el que se debe de aplicar es mediante un tipo de inyección a diferentes niveles, en diferentes sitios blanco,
¿no? Y no es así como que tómate un jarabe de toxina botulínica, tómate una pastilla, ponte una crema, eso no existe porque no se absorbe y no tiene ningún sentido, ¿no? Consumir así la toxina. Entonces, bueno, tenemos tres presentaciones, como ya les dije. Existe una que se llama Botox, otra que se llama Dysport, otra que se llama Geomin, y que son diferentes en el sentido molecular y también en su modo de acción. Entonces, si alguno de ustedes llega a aplicarse algún tipo de toxina botulínica o algún familiar, bueno, pues tiene que preguntar qué tipo de toxina que le están poniendo, porque es importante para nosotros los médicos saber de manera subsecuente, o si otra persona le aplicó toxina botulínica, pues es importante que nosotros sepamos qué fue lo que le aplicaron en otra ocasión, ¿no? Sobre todo si hubo alguna reacción adversa, ¿no? Y bueno, entonces ya vimos que existen dos aplicaciones principales, ¿no? De la toxina botulínica. Una es en el músculo y otra es a nivel de glándulas, ¿no? Y por ahí hay otro uso común de la toxina botulínica, que es para mediación o para disminuir el dolor. Esto es especialmente cierto en el caso de migraña, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes también ya han escuchado o ya han visto promociones, publicidades de neurólogos o rehabilitadores que aplicamos la toxina botulínica para el control de la migraña, sobre todo cuando se trata de migraña crónica, ¿sí? Y bueno, aquí hice una lista pequeña de algunas aplicaciones, porque no son todas, y es importante que ustedes sepan que hay dos tipos de indicaciones cuando hablamos de medicamentos. Unas que se llaman off-label, ¿sí? Y otras que, o sea, quiere decir que sí están indicadas, o que el laboratorio sí ha avalado mediante estudios científicos que se aplique un medicamento para determinado padecimiento, y otras en las que no. ¿Ok? En las que no se aplica, pues se llama off-label, que no quiere decir que no sirva el medicamento para esa condición, simplemente que no se han hecho los estudios suficientes, sobre todo de bioseguridad, para poder indicarlo en ciertos padecimientos, ¿no? Entonces, el uso más común que tenemos en medicina para la aplicación de toxina botulínica, pues es para la espasticidad. El viernes pasado, pues hablamos aquí mismo en un directo de Facebook sobre la espasticidad, y bueno, la toxina botulínica es actualmente uno de los tratamientos más benévolos, o que están más indicados, más efectivos para el manejo de la espasticidad. Como vimos, cuando aumenta el tono de un músculo debido a espasticidad, pues es porque tenemos o una persona tiene una lesión a nivel del sistema nervioso central, y entonces el músculo se encuentra con el tono aumentado, y gracias a la aplicación de toxina botulínica podemos reducir ese tono del músculo para tener algunos objetivos en el tratamiento de una determinada persona, ¿no? Entonces, el modo en el que se aplica la toxina botulínica para el manejo de la espasticidad, ya sea de niños o adultos, es mediante una inyección intramuscular justo en los músculos que están espásticos. Normalmente aplicamos en muchos músculos, no es común que apliquemos únicamente en uno o en un pedacito de músculo, no. Lo que hacemos es aplicar en todos los grupos musculares que se encuentran afectados. Para esto pues tenemos que tener un procedimiento, un plan, toda una gestión de objetivos junto con la familia para poder seleccionar los músculos de manera más adecuada, y entonces el tratamiento logre ser más efectivo, ¿no? Entonces, para la espasticidad, pues está consagrado, está muy demostrado actualmente que la toxina botulínica sirve y es una herramienta invaluable para disminuir el tono, ¿no? En niños con parálisis cerebral, por ejemplo, donde más comúnmente aplicamos, en los músculos en los que más comúnmente aplicamos, pues es en el complejo gastrocnemiosole, que son los músculos de la pantorrilla, en el complejo aductor, que son los músculos que juntan las piernas. Me comentábamos el viernes pasado, ¿sí? Pues que hay un patrón en tijera. Bueno, para eso nos sirve para liberar ese patrón, la toxina botulínica. Y en el miembro superior, pues también para los flexores del codo, porque hay muchos niños y adultos, ¿sí?, que tienen lesiones neurológicas a nivel cerebral, pues tienen el codo en flexión, entonces nos sirve para liberar esta postura anormal. Y también la muñeca, un patrón postural muy común en la muñeca, pues es este que ustedes ven aquí, con la muñeca en flexión, el antebrazo así en pronación y los dedos también en flexión. Entonces aplicamos toxina botulínica en estos músculos y liberamos este patrón.
¿Sale? Tiene un grado variable de liberación, por supuesto que es dosis dependiente, dependiendo de la cantidad de toxina botulínica que aplique en cada músculo, pues va a ser el grado o nivel del efecto que obtengamos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la espasticidad. También una aplicación muy común y que antes era off-label, ahorita ya se encuentra autorizado para algunas toxinas. Esta aplicación es para la cialorrea, ¿no? La cialorrea es una condición en la cual existe una secreción abundante de saliva, ¿no? Pero pues resulta que en niños o en adultos con afecciones neurológicas la producción de saliva se encuentra normal, o sea, se encuentra presente la producción de saliva y se encuentra en los mismos niveles que habitualmente ocurren, pero existe un problema motor a nivel de la lengua, a nivel de la boca, de la faringe, y la saliva no es deglutida anormalmente, entonces se almacena, se acumula en la boca y entonces llega la persona pues a tener este problema. Generalmente en la cialorrea se debe de tratar porque a lo largo del tiempo, pues lo que puede ocurrir es que la persona tenga halitosis o que tenga algún problema cosmético, ¿sí? Y también problemas dentales, se desgasta el esmalte y pues tenemos que disminuir esa cantidad de saliva que se produce. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues mediante la aplicación de la toxina botulínica. ¿Y dónde se aplica la toxina botulínica para este tipo de problemas? Se aplica también mediante una o varias inyecciones en diferentes glándulas salivales. ¿En cuáles? Bueno, pues las más comúnmente infiltradas son la glándula parótida, que se encuentra a este nivel más o menos, y también en las glándulas submandibulares. ¿Ok? Generalmente, y para que sea un procedimiento muy seguro, bueno, pues tratamos de hacerlo mediante una guía ultrasonográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante un equipo de ultrasonido de imagen, nosotros ubiquemos precisamente dónde está la glándula y posteriormente procedemos a la infiltración guiada, ¿no? Y mediante este método podemos ver la glándula, podemos ver la aguja, cómo va penetrando justo en estos órganos, en estas glándulas, y cómo se va liberando incluso el medicamento, ¿no? Esto es para hacerlo de un modo seguro, de un modo efectivo, y que tengamos, por supuesto, un mejor alcance clínico, ¿no? Y es importante también que sepan que no nada más es aplicar la toxina botulínica, que se vaya a su casa y nos vemos en 2 o 3 semanas, ¿no? Normalmente, cuando hacemos una aplicación de toxina botulínica, ya sea para espasticidad o para cialorrea, bueno, el paciente tiene que estar, o la persona tiene que estar sometida pues a un tratamiento de fisioterapia, de terapia ocupacional, o sea, en general de todas las herramientas con las que contamos en rehabilitación para que aprovechemos estos efectos que va a tener la toxina botulínica sobre el organismo. En el caso de la cialorrea, pues si sabemos que la afección final se encuentra a nivel motor, entonces aplicamos la toxina botulínica y después procedemos a tener un programa oromotor, un programa de enseñanza, de ejercicios y toda una serie de rutinas que aplicamos pues para que aprovechemos estos efectos del biológico, ¿no? Entonces no es nada más aplicar la toxina, sino que siempre se tiene que llevar una serie de procedimientos aunados a esta aplicación para tener un mejor efecto clínico, ¿no? Otro de las aplicaciones que más comúnmente empleamos en el uso de la toxina botulínica pues es en las distonías, ¿no? Las distonías, como todos ustedes saben, pues también, y si no saben, pues les digo, es una alteración, es un padecimiento de origen neurológico también, en el que existen contracciones sostenidas de ciertos músculos, puede ser también solo focal en uno o dos grupos de músculos, o puede estar multifocal o en todo el cuerpo, ¿no? Las distonías que más frecuentemente vemos en la clínica pues es la distonía cervical, o sea, cuando los músculos del cuello tienen contracciones sostenidas y que suelen ser deformantes en el peor de los casos, pero pues que también pueden ser molestas, a veces dolorosas, o simplemente que al paciente no le guste tener este tipo de movimientos de manera habitual, ¿no? Otro de los tipos de distonía que vemos comúnmente en la clínica es el blefaroespasmo. En este tipo de distonía a la persona le cuesta trabajo abrir los ojos, entonces los mantiene cerrados y puede ser provocado mediante algunos estímulos como la luz,
entonces se mantienen cerrados, le cuesta a la persona abrirlos y pues también es muy molesto. Y con la toxina botulínica tenemos grandes resultados con este tipo de enfermedades, ¿no? Que se llaman distonías. Hay unas muy severas, hay unas muy raras. Hay, no sé si han oído hablar, por ejemplo, de la distonía del escribano, ¿no? En el que ocurre este tipo de padecimiento en la muñeca, en la mano, mientras una persona escribe, que precisamente es el estímulo que va a generar este movimiento, ¿no? Y entonces mientras una persona va escribiendo, la muñeca se puede ir flexionando, o un dedo, yo vi una paciente que el dedo se extendía mientras escribía. Entonces, bueno, pues hay diferentes patrones, no siempre es el mismo, sí, pero a veces el estímulo sí puede ser muy habitual y muy constante en algunas personas, ¿no? Hay también distonias que aparecen en personas, por ejemplo, que tocan el piano, que tocan la guitarra. En músicos son frecuentes también las distonías de los dedos y de las manos. Y en estos casos, bueno, la toxina botulínica también, más la rehabilitación, más un programa adecuado de fisioterapia y terapia ocupacional, bueno, pues es altamente efectivo, ¿no? Y bueno, otro de las aplicaciones que tenemos muy frecuentemente en rehabilitación es en personas con parálisis facial, ¿no? Ustedes saben, hay un tipo de parálisis facial que se llama parálisis de Bell, también se llama parálisis facial idiopática, que generalmente es producida por una lesión aguda del nervio facial, ¿sí? Y que sus causas pues pueden ser multifactoriales, ¿no? Entonces es el típico paciente incluso que llega a comentar, me dio un aire y de repente se me paralizó la cara, ¿no? Entonces, en este tipo de personas y que tienen secuelas, porque no todas tienen secuelas, ¿sí? La verdad es que en los primeros 2 o 3 meses una persona con parálisis facial pues puede lograr una recuperación total, ¿no? Con, sin y a pesar del tratamiento. Pero en ese pequeño porcentaje de personas que quedan con secuelas, entonces la toxina botulínica nos ha resultado también ser una herramienta invaluable, ¿no? A veces tienen con un espasmo y quedan como secuela con un espasmo hemifacial, ¿no? Que los músculos de la cara pues suelen estar tensos, aumentados del tono o con movimientos distónicos, y entonces también nos ayuda la toxina botulínica a minorar estas molestias, ¿sí? Otra complicación o secuela que es muy frecuente pues son las cincinesias, ¿no? Y en las cincinesias en parálisis facial, ustedes si tienen algún familiar o que seguramente sí, porque la verdad es que es muy frecuente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ustedes, por ejemplo, les piden a los pacientes que cierre el ojo, ¿sí? Que cierre el ojo duro y también mueve la boca, ¿no? Aunque el paciente no quiera mover la boca, cuando cierra el ojo, entonces la boca se mueve, ¿no? O al contrario, que haga un movimiento brusco, fuerte de los labios de la boca y entonces el ojo se cierra o tenga algún movimiento anormal, ¿no? Estas incinesias pues son el resultado de muchas veces un programa de rehabilitación inadecuado o simplemente que no lo llevó, ¿no? Porque es importante reeducar, ¿sí? Reeducar la musculatura y todo el sistema neuromuscular del lado de la cara afectado para que conforme vaya recuperándose, pues lo haga con el patrón más normal posible. Sí, entonces la toxina botulínica, cuando la inyectamos en músculos que se encuentran del lado de la cara afectado, nos sirve para disminuir estos movimientos anormales, y también cabe mencionar que podemos aplicarla del lado sano, del lado que no se afectó, para tratar de mejorar la simetría en este tipo de personas, ¿no? Y hemos tenido resultados también muy, de verdad, que muy efectivos, ¿sí? Y que además pues ya está publicado, ¿no? O sea, ya es un tratamiento que, si bien es off-label, no existe una indicación por parte de las empresas farmacológicas para este padecimiento. En la práctica clínica normalmente sí lo llegamos a utilizar y con resultados muy benévolos, ¿no? Y bueno, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles, ¿sí? Que si les interesa el tema, si les interesa que más personas vean este video, pues le den ahí en compartir video para que más personas puedan unirse a esta conferencia, ¿no? También los invito a suscribirse a nuestro canal de Revicente, a darle me gusta al video si es que les gustó, por supuesto, ¿sí? Y a colocar sus preguntas, ¿ok? Coloquen sus preguntas y al final de la transmisión, o casi al final, pues ya nos dedicaremos a contestar algunas de sus preguntas. O también, si no lo están viendo en vivo, pues pueden dejarme sus preguntas, pueden dejarme sus comentarios, o incluso pueden ustedes dejarme aquí algún tema que quieran que tratemos y con todo gusto lo podemos tratar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se aplica la toxina botulínica. Ya les dije que es mediante inyecciones del biológico. Normalmente este biológico debe de ser aplicado por un médico con experiencia, ¿sí? Es importante que sepan esto porque la anatomía en muchos de los casos
en los que aplicamos, sino es que en todos los casos es muy delicada y generalmente un médico con experiencia no va a tener ninguna complicación durante la aplicación, porque pues es una inyección, ¿no? Entonces cualquier inyección es susceptible de tener un evento adverso durante el procedimiento, aunque afortunadamente es muy bajo, es una técnica muy segura en manos expertas, en manos experimentadas y por supuesto por un médico, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan cuando ustedes vayan, cuando ustedes quieran aplicarse toxina botulínica, pues siempre tienen que preguntar si es un médico el que la aplica, que normalmente así pasa, porque además es un biológico que habitualmente a los médicos es a quienes nos lo venden, no se lo venden al masajista o a alguna otra persona, no quiero decir nada. Pero normalmente para comprarlo pues tiene que ser un médico, ¿no? Para adquirirlo somos médicos los que adquirimos este biológico y entonces bueno pues tienes que preguntar siempre si es un médico quien te lo va a aplicar, normalmente eso ocurre, ¿no? Y bueno, quiero hablar también sobre algunas de las técnicas de aplicación. Tenemos 3 técnicas que utilizamos actualmente para la aplicación de la toxina botulínica. Una de las técnicas es mediante localización anatómica. ¿Esto en qué consiste? Pues únicamente que mediante referencias anatómicas, mediante palpación o mediante estimulación del movimiento activo de una persona, bueno, pues podemos nosotros localizar un músculo en determinado caso y entonces podemos hacer la aplicación. Esa es la técnica anatómica. No utilizamos nada más que nuestras manos, nuestros sentidos para localizar el sitio de aplicación y nos vamos a basar en eso, ¿no? Por supuesto podemos caer en errores y por eso vienen otras 2 técnicas que son muy interesantes, ¿no? Una de ellas pues es con electroestimulación, ¿no? Y esto es especialmente útil cuando vamos a aplicar en músculos espásticos o en distonía, ¿no? Entonces lo que hacemos es introducir una aguja que es un electrodo que va a estimular el músculo mediante un equipo especial de electroestimulación. Entonces lo activamos y cuando veamos que es el músculo el que está teniendo contracciones mientras pasamos ahora sí que un estímulo eléctrico, esa aguja que es un electroestimulador pues nos permite hacer la infiltración del biológico. Yo en niños casi nunca aplico esa técnica, pues porque para ellos tenemos, además del estrés, ¿sí? De que va a ser sometido a una inyección, bueno, pues va a también pues a sufrir el piquete y además el toque, porque son toques eléctricos, son estímulos eléctricos, ¿sí? Por decirlo de algún modo, y pues es más sufrimiento para el niño. Entonces normalmente pues no me gusta optar por esa técnica, ¿no? Tenemos otra técnica importante que es la que yo utilizo en más del 90% de mis aplicaciones, que es con ultrasonido. Ahí lo que hago pues es localizar el músculo con nuestro equipo de ecografía, de ultrasonografía, y entonces como les comentaba casi al principio de la transmisión, pues podemos observar cómo introducimos la aguja, cómo está en el músculo o cómo está en la glándula, y entonces es una técnica muy segura porque además podemos ver ahí mismo si no hay un vaso sanguíneo, si no hay un nervio cerca, y podemos evadirlo, podemos evitarlo mediante esta guía ultrasonográfica, y entonces para el paciente es una técnica muy segura. También la uso en niños, fíjense. Esta técnica también la uso en niños y resulta que en muchos de ellos pues se sienten más relajados, incluso a veces hasta puede resultar distractor porque entonces les digo, mira, en la pantalla va a aparecer una foto de tu músculo, ahí está, y entonces el niño se distrae un poco, disminuye su estrés y por supuesto el procedimiento es mucho mejor tolerado, ¿no? Ese es en el caso de la guía ultrasonográfica, ¿sí? Bueno, otra de vamos a volver a las indicaciones, tenemos otra que sí es una indicación que sí está indicado por las empresas farmacológicas, que es el uso de la toxina botulínica para el manejo de la migraña crónica, ¿no? Normalmente la migraña crónica es aquella en la que existen muchos días de dolor al mes por muchos meses seguidos y con ciertas características. Entonces en estos casos la toxina botulínica ha sido un parteaguas en el tratamiento para la prevención de estos dolores, ¿no? De ningún momento es, digamos, que me va a quitar el dolor inmediatamente, ¿sí? Que hoy me duele la cabeza, ponme toxina botulínica. Generalmente no es para eso, es para prevenir que vengan más dolores, y hay una regla por ahí del 70. ¿Esto qué quiere decir? Que es efectiva
en un 70% de las personas en quienes se aplica y disminuye hasta un 70% la recurrencia y la intensidad del dolor, ¿sí? En los casos de personas con migraña crónica, ¿no? Entonces, para este tipo de personas, pues también es una indicación que actualmente se encuentra para el uso de la toxina botulínica y que es realmente efectiva, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuánto tarda en hacer efecto la toxina botulínica? Porque no crean que en el mismo día que me aplicaron a mí la toxina, ya ese mismo día disminuyó mi tono, disminuyó mi dolor, no, no, no. Normalmente la toxina botulínica tiene una curva en la que va incrementándose el efecto, de tal modo que más o menos a los 15 días es cuando ya podemos encontrar un efecto pico de la toxina. Por ejemplo, tengo pacientes que les voy a aplicar toxina botulínica para ajustarles una órtesis o una férula para la muñeca. Entonces, es irreal y no es debido, ¿sí?, que yo le aplique la toxina y ahí mismo tenga al ortesista para que le haga el molde de la férula, ¿sí? No, eso no lo hacemos. Normalmente aplicamos la toxina, esperamos unos 15 días a que haga su efecto máximo y entonces sí mandamos a hacer un molde, por ejemplo. Entonces, a los pacientes y a las personas en quienes aplicamos la toxina sí les tenemos que decir siempre muy puntual que más o menos en 2 semanas es cuando ya se van a ver los efectos definitivos, ¿no? ¿Y cuánto dura el efecto? Aquí es muy variable, ¿sí? Depende de muchos factores, sobre todo de la dosis y de la técnica utilizada a la hora de infiltrar, pero normalmente tiene un efecto cualquiera de las toxinas de 12 semanas, ¿ok? Estamos hablando más o menos de 3 meses, ¿sí? Y es un término también de tiempo en el que no debemos reaplicar. O sea, porque muchas personas dicen, póngame más, ¿no? No tengo ningún efecto y apenas ha pasado 2 meses o ha pasado un mes y ya quieren una reaplicación, ¿sí? Entonces, normalmente lo que tenemos que esperar son 3 meses para volver a reaplicar, ¿sí? ¿Por qué 3 meses? Bueno, pues porque también si aplicamos antes existe riesgo de que se hagan anticuerpos para esta toxina, ¿no? Según algunas publicaciones que han salido, si aplicamos frecuentemente, constantemente antes de estos términos, entonces cabe la posibilidad de que exista la formación de anticuerpos, pero ese es otro boleto, ese es otro tema que no vamos a tratar. Y bueno, pues quédense con esto, ¿no? Acuérdense las principales indicaciones o problemas clínicos en las que aplicamos toxina botulínica es para la espasticidad, para la hipersalivación o cialorrea, para distonías, hablamos de distonía cervical, blefaroespasmo, muy poquito, parálisis facial, migraña, y hay algunas otras indicaciones que actualmente están en investigación en muchos campos clínicos y que están relacionadas con el dolor, ¿sí? Por ejemplo, dolor de espalda, dolor de cuello. Yo eventualmente sí lo he aplicado para dolor de espalda, dolor de cuello y con resultados también muy positivos, muy alentadores. Yo espero que en un futuro ya sea una indicación compartida pues por parte de las empresas farmacológicas el uso de la toxina para este tipo de problemas. Hay personas que también, hay médicos que lo están utilizando también para el dolor neuropático, por ejemplo en personas diabéticas o con síndromes de compresión de algunos nervios, y pues han tenido también resultados muy variables, pero que van orientados hacia una dirección correcta, hacia resultados positivos, ¿ok? Entonces hay algunas otras aplicaciones que sin ser cosméticas, como por ejemplo para la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es cuando una persona suda mucho, eso se llama hiperhidrosis. Tenemos 2 tipos de hiperhidrosis y que son la causa más frecuente de consulta, que es la hiperhidrosis palmar, que es cuando sudan mucho de las palmas de las manos, y la hiperhidrosis axilar, que pues por supuesto sudan mucho de las axilas. Esto se puede convertir en un problema, ¿sí? No solo que afecta la higiene de la persona, sino también su autoestima, ¿no? Hay personas que ya ni siquiera quieren saludar de mano a otras o no quieren hablar en público porque saben que se les empieza a manchar ciertas zonas de la axila, cosas así, ¿no? Porque además aumenta, ¿sí? Aumenta la secreción de sudor con el estrés emocional, con la tensión, entonces puede aumentar, y una aplicación también muy común de toxina botulínica es en estos problemas, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues también, lamentablemente, pues son zonas muy sensibles, como la palma de la mano y la axila, y también mediante pequeñas inyecciones, inoculando una pequeña cantidad de toxina botulínica, disminuye el sudor, ¿no? Igual, con un efecto hasta de 3 meses, ¿no? Y hay que estar reaplicándose continuamente.
¿no? Se usa anestesia para la aplicación de toxina botulínica. Normalmente no usamos anestesia, no es un procedimiento que llegue a ser muy doloroso. En los niños, bueno, pues sí, por el estrés más que nada, sí es una punción, por supuesto que duele, ¿no? Pero normalmente, y lo han tratado muchos en el sentido de que es más riesgo, ¿no? La anestesia o la aplicación en sí. Bueno, pues la anestesia, por supuesto, para un procedimiento así de simple puede resultar más riesgoso. Entonces, por eso, normalmente en lo que es México, América Latina, no se utiliza la anestesia. En algunos países sí se utiliza la anestesia. Por supuesto, incrementa los costos muchísimo, porque también se tiene que hacer en un área especial, se tiene que utilizar anestesia, se tiene que emplear un anestesiólogo y pues aumentan muchísimo los costos, ¿no? De la aplicación de la toxina. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Tenemos alguna pregunta que tengan? Déjenme checar. Ya vamos a checar ahorita los comentarios porque ya casi acabamos. Acuérdense que estas transmisiones deben ser no muy largas, menos de una hora. Recuerden ponerme los temas que quieren que tratemos relacionados con rehabilitación, de algún padecimiento, de algún procedimiento o de alguna especialidad que sea afín a nuestro quehacer, ¿no? Vamos a ver, aquí dice Daniela: yo sufría dolor de cabeza todos los días. Gracias a que usted me aplicó toxina botulínica en algunos músculos de la cabeza, dejé de tener esto. Gracias, Daniela. Sí, por supuesto, es importante realizar este procedimiento en los músculos que deben de ser para que sea efectivo, ¿ok? Para esto hay todo un protocolo y para esto hay toda una historia clínica y una evaluación específica y saber específicamente concretamente dónde se debe de aplicar la toxina botulínica. Gracias por estar aquí. Esther, Karen dice una pregunta: ¿la duración del efecto en cuánto tiempo es? Así es. Ahora, la toxina botulínica, si tiene muy poco efecto, pues puede ser por dos cosas: o porque no colocamos la dosis adecuada, porque además cada músculo tiene su dosis, ¿sí? No es lo mismo que aplique en un músculo pequeño y con muy poquita espasticidad a un músculo grande y con mucha espasticidad. Entonces estos modificadores de la dosis van haciendo que se haga un poquito más complejo el proceso de dosificación. No quiere decir que al mismo músculo le voy a aplicar lo mismo en todas las personas, ¿no? Hay muchos modificadores de la dosis que aquí entran en juego y que van a variar de persona en persona, ¿no? En los niños, por supuesto, es importante conocer su peso corporal para saber la dosis máxima, la dosis por músculo, ¿ok? Digo, a mi esposo le duele el cuello, los ejercicios le sirven y el dolor le vuelve. ¿Le servirá el tratamiento de toxina botulínica? Sí, yo creo que, repito esto, es algo que se ha estado estudiando en muchos centros de investigación a nivel internacional y nacional, y aunque todavía no existe evidencia concluyente, casi todos los estudios van en la dirección positiva de que pudiera ser efectiva la aplicación. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque la hipótesis es un poquito obvia, ¿no? Y es por los efectos de la toxina botulínica. Acuérdense que actúa en la desaparición o inhibición del dolor, y por supuesto, si se trata este problema de cuello o este problema de espalda a un proceso postural en el que existe también aumento del tono de ciertos músculos, pues al relajarlos también va a disminuir este proceso de dolor, ¿no? Aunque también, acuérdense, aunque sea la aplicación para ese objetivo o en esos casos, pues hay que acompañarlo siempre de un programa integral de fisioterapia o de terapia ocupacional. ¿Para qué? Para que no recaiga este dolor, ¿no? Y tenga un mejor efecto la toxina botulínica, ¿ok? Bueno, pues nuevamente quiero invitarlos a que le den me gusta, a que compartan el video si creen que alguien pudiera interesarse por este tema, ¿sí? Ya casi cumplimos los 40 minutos. Les agradezco mucho su asistencia. Si ven el video en otro momento que no sea en vivo, por favor pónganme sus comentarios, pónganme sus dudas o sugiéranme temas que quieran ver más adelante. Nos vemos el viernes que entra y muchas gracias, que tengan bonito fin de semana. Hasta pronto.